Bien, aquí estamos nuevamente. Como dijimos, ya para darle entrada al querido Sapo Benavides, que hoy va a estar hablando de la guitarra de Don Héctor Benavides. Don Héctor Benavides, quien fuera recopilado por Laura Ayestarán hace muchos años. Laura Ayestarán, un musicólogo uruguayo muy importante, que casualmente grabó a tu abuelo, Sapo. Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Cómo Y a los estás? oyentes también un gran abrazo. Bien, bien, una tarde fría, pero Uy, Ajá. calentito con el mate y con la ah. presencia de Laura, ya tengo todo acá. Y la guitarra. Y nosotros en un estudio que es cálido también, Bueno, el estudio de, de Radio Futura, Eduardo Candreva, Ujú. que bueno, hoy se ha llenado de aires, de voces muy entrañables, y hoy nos encuentra con bastante, nos vamos de lleno a tu historia familiar en Tacuarembó. Cuando vos eras sí, pequeño y escuchabas a tu abuelo en la guitarra. claro, usted fíjese que mi abuelo, Héctor Benavides Arévalo, ¿Mm? eh, eh, El sapo murió a los de... 90 años, murió a los 90 ya por el 1958, 59, perdón. Ujú, O sea que entonces, en los fines del 19 fue su infancia y claro. parte de su adolescencia. Ujú, Claro. Anduvo por las patriadas, en Mazoyer le pegaron un balazo en la rodilla y mm, él se dio cuenta en ese momento de la batalla, no se dio cuenta, y cuando, bueno, después que hieren a París y Sarabia y se calma, es, entre comillas, ¿no? La batalla, él se dio cuenta porque se sacó la bota y tenía el pie lleno de sangre. O sea que mientras anduvo peleando ahí esos momentos, ni cuenta se dio que le habían... Y él que quedó un poco mal de la pierna izquierda, pero por suerte no fue más que eso, ¿no? Ujú. mm, Y bueno, y su vida fue eso, hijo del coronel Marcelino Benavides. eh, Su tío, el hermano del coronel Marcelino, murió peleando con Leandro Gómez en Paysandú. claro, estamos hablando de Tú, principios del siglo XX, eso mismo, 1904, la lo mismo revolución. te estoy diciendo, que el fines del siglo XIX, principio Claro. del XX, y también tuvo un hermano que estuvo en la Triple Alianza peleando en el otro bando, y Ah, cuando se enteró, dio de la muerte de su hermano, largó todo y se vino ah, para ah, Tacuarembó. El coronel Marcelino también anduvo en eso también. Porque ¿qué pasaba en esa familia grande? Tanto había blancos como colorados, pero seguían Mm. siendo familia, como también había amigos que eran del otro bando y peleaban por amistad juntos, ¿no? mm, Era una cosa, bueno, de otro tiempo, ¿no? Pero en medio de todo eso, el coronel Marcelino Benavides, vamos a aclarar que ese del título de coronel lo compró, que no era ah, militar, sí. militar. Y claro, como en aquellos tiempos se hacía eso, Ah, no sabía. dependía de cierto rango que tenía, y usted no ven que aparecen coroneles por todos lados, generalmente los que son, claro, los que son grandes estancieros de aquellos tiempos, latifundistas con grandes Claro, campos, compraban los títulos de militar, así, el coronel tanto, ¿no? Y bueno, Claro. pero aparte de esa parte bélica, también heredaron la parte musical, mm, porque desde ahora no voy a decir el coronel Marcelino, voy a decir Marcelino Benavides, mejor, mejor. porque me queda más cómodo para mí, y creo que para los oyentes y para ustedes también. Meta. Este, eh, bueno, el que Marcelino, Marcelino Benavides, mi bisabuelo, tocaba la guitarra, y había una hermana de él que también tocaba la guitarra. Tuvo 5 o 6 hijos, no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo Oscar, que era Oscar, Héctor, Marcelino, Bernardo y Elena, que era modista en Tacuarembó.
Esos 5 tocaban instrumentos, tocaban el violín, bandurria, guitarra, todo instrumento de cuerda. Yo no los conocía ninguno, por supuesto que a mi abuelo, claro, lo vi por primera vez asombrado, siendo chico, con aquel instrumento que sonaba tan hermoso y que me emocionó. El primer ¿Tu primer contacto con la encuentro? guitarra, el Claro. primer contacto con la guitarra, claro, fue a mi abuelo, porque era toda una ceremonia cuando el abuelo sacaba la guitarra de su funda, que le llamaba la funda, era funda una funda de tela, de retazo de Poncho Patria, que la abuela le había hecho, doña Glile le había hecho la funda, y a la funda le llamaba la Margarita a él, y a la guitarra también. Entonces él decía, Glide, tráeme la Margarita, que era la guitarra. Y entonces se ponía a tocar y todo, y bueno, yo me quedaba como enano jardín, duro, ¿no? Quieto ahí, que era gurí. Me habían hecho un banquito, y entonces yo me sentaba a escucharlo. Pero ¿qué me ocurrió justamente? Lo que decía, fue algo impresionante, que cuando él hizo el primer acorde, cuando sonaron esas 6 cuerdas, fue algo que me conmovió, ¿no? Me asombró, porque claro, no teníamos otros sonidos en esos tiempos que los ruidos de domésticos, de la casa, la radio, eh, el canto de los pájaros, los estribillos de la gente que salía a vender, el achurero, el que vendía la leche, todas esas cosas. Es decir, no teníamos ese otro sonido en directo, ¿no? Nunca había oído una guitarra así. Bueno, ahí fue que me senté al lado de él y a escucharlo. Bueno, voy a poner serio porque el abuelo va a tocar la guitarra. Y cuando veo, empezó a tocar una polca y empezó a hacer ritmo con el pie. Y se sonreía y como que se transportaba a otro mundo desde su niñez o de su adolescencia, que la guitarra lo llevaba, ¿no? Que aquella música maravillosa que salía era como un trampolín o como una nave que lo llevaba a cierta región donde él siempre se encontró regocijado, ¿no? Y yo decía, pero no está serio, se está divirtiendo. Cerraba los ojos, está gozando de lo que está haciendo, no es, o sea que tocar un instrumento no es algo agobiante, no es algo que te pese, pensaba yo, ¿no? Que era como cualquiera otro de los juegos que yo tenía, sencillos en mi casa. Era un juego, la música me entró a mí como un juego, me habitó como un juego, como algo fundamental en el diario vivir. Yo después escuchaba la radio ya con otro sentido cada guitarra que sonaba. Claro. Pero fue como un juego, como algo, como la posibilidad de un mundo donde yo voy a descubrir una cantidad de cosas maravillosas, que fue así, ¿no? Y entonces, bueno, lo oía desde, ya te digo, para mí las polcas, las mazurcas, las chamarritas, el caranguello es cangrejo en portugués, que es un ritmo netamente riograndense, los fados, las habaneras, y bueno, esos más o menos eran los estilos. Ya los estilos eran más también pampeanos y uruguayos, ¿no? Y también de Río Grande, pero no tanto como los otros, que evidentemente tenían una raíz no solo en el Río Grande, porque ellos estuvieron viviendo un tiempo también. Mi abuela anduvo por allá por Minas Gerais, vaya a saber por qué se fue, corrido, yo qué sé, fue con toda la familia. Pero también los otros ritmos que también se sumaban a lo que yo siempre llamo el país federal de Artigas, ¿no? Como el estilo, por ejemplo, ¿no? Y de pronto decía alguna copla en portugués. Hay una canción que Numa grabó que se llama La Chamarrita, que él la hizo con ritmo de habanera prácticamente. Pero es una chamarrita, ¿no? La chamarrita no es de aquí, es de allá, de la alta sierra. Ella vino de gallo en gallo, cantó de nuevo en nuestra tierra. Esa la cantaba el abuelo. La cantaba en portugués, ¿no? La cantaba en portugués. Por eso el Bocha, en el texto que Numa canta, él dice, cantar bajito, como quien sueña, dice, ¿no? Y bueno, y recuerdo que una vez llegué a la casa del abuelo a las 4 de la tarde,
La casa de mi abuelo quedaba en la esquina de mi casa, en la calle General Artigas. Miren, nada menos que calle así, ¿no? Y en la esquina que ya era lejos para mí, porque era 7, 8 años, pero yo igual entraba por los fondos de la casa de mi abuelo y iba cuando más o menos calculaba que él había dormido la siesta para escuchar su guitarra, ¿no? Y aparte me entretenía comiéndome alguna lima o alguna tangerina que en las estaciones de los inviernos por ahí, porque era una quinta grande que tenían los abuelos. Y un día entro y veo un señor que no lo conocía, con un aparato que tenía arriba del hermoso escritorio de mi abuelo. Mi abuelo era procurador de aquellos tiempos y tenía una letra hermosa, y arriba de ese escritorio había una caja gris, ¿no? Con lo que me parecieron a mí como una rueda, pero eran las cintas. Y hablaba y estaba bueno, hablando con él, etcétera, etcétera. Y yo traje mi silla y me senté. Porque el abuelo tenía la guitarra en la mano y digo, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Y en eso, se ve que yo me le escapé a mi madre y que mi madre ya sabía que iba a venir alguien a visitar al abuelo y a grabarle. Me fue a buscar y entró por la puerta del frente, todavía no habían empezado a grabar, y me dijo, vamos, Carlitos, ¿no? Me lo dijo un poco más autoritariamente, ¿no? Y Héctor le dijo, no, 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 déjalo, René, déjalo que Carlitos va a quedar acá con nosotros. Yo qué sé, esas cosas que uno como que no se da cuenta en el momento, pero lo digo sin ser soberbio, pero parecía que estuviera predestinado yo para todos esos momentos, ¿no? Y bueno, y entonces empezó aquellas grabaciones, el abuelo hablaba, él le preguntaba cosas de las canciones, de los ritmos sobre todo, porque no eran canciones que el abuelo tocaba, eran piezas musicales. Y el abuelo empezó de a poco, tímidamente, porque él además tenía un asma impresionante. Y estaba nervioso también, porque nunca había estado frente a un aparato como en ese momento, ¿no? Y empezó con una polquita, y medio como que dudando, y paró, ¿no? Dijo, discúlpeme que estoy nervioso. De la grabación está, me dice, yo soy asmático, estoy nervioso, y la primera vez que voy a... No, no se haga problema, le dice, allí estarán. No, no, don Héctor, no se haga problema. Bueno, después de eso empezó a tocar y firme como siempre, aquella guitarra sonaba. Hay grabaciones donde se siente el reloj de pared en la casa, sonando en una casa de esas no tan grande pero antigua, y ese reloj de pared, perdón, sonando, era como marcando el tiempo, el espacio, el momento de lo que se estaba viviendo ahí, ¿no? Y también a lo lejos también un perro que armonizaba con la guitarra también, ¿no? Y ahí empezaron, ¿no? Yo no recuerdo, pero tuvieron en esa tuvieron como 2 o 3 horas, donde le grabó una cantidad de temas, pero ya había estado con él mucho antes, había estado antes del 50, ya había estado unos días por ahí por Tacuarembó. De eso me quedó ese recuerdo. Después supe quién era Laura Restarán, todo su esfuerzo, todo su trabajo, que llegó a ser investigador del folclore, ¿no? Y de la historia de la música del Uruguay. Estudió piano, fue profesor de canto coral de secundaria, eso que es una cantidad de títulos que dejó sus estudios, además de abogacía, para dedicarse a pleno a esto, ¿no? Sapo, Y sí, Laura Yesterán estaba muy preocupado de alguna manera por también recuperar romances españoles. eh, sí, y durante lo la... recuperó. Claro. Lo que terminó pasando también con Lauro es que, bueno, su muerte a los 50 años más o menos, él Sí, murió claro, a mediados de la década del fue 60. lamentablemente, ¿no? Claro, Deja una obra con un archivo muy grande que no sí. pudo terminar de ser escrita, que no pudo terminar de ser redactada. Y yo te quería preguntar en relación a eso, actualmente, en este momento, ¿dónde se conserva la obra
recopilada de Laura Ayestarán, todas estas grabaciones que él fue haciendo. Bueno, claro, vos sabés que desde siempre yo me crié y cuando empecé a tocar la guitarra y todo, y cuando empecé a cantar como solista, cuando me decidí, siempre pensé, digo, voy a ir a Montevideo y voy a buscar esa obra, esté donde esté, ¿no? Claro, eran tiempos de dictadura y más bien era mejor no acercarse a determinados lugares, ¿viste? Yo qué sé. Claro. Capaz aunque ya después pasó la cosa, pero bueno, también su señora, Flor de María Rodríguez, tenía grabaciones de él. Después que pasó toda la oscurana, como decía el Bocha, empecé a buscar también y me dijeron, dice, mirá, dice, todas esas cosas están en el Museo Romántico, que es la antigua casa de Garibaldi, acá en la Ciudad Vieja. Ajá. Y bueno, entonces un día con Laura aprontamos el mate y nos fuimos allá. Esto te estoy hablando en la década del 90, ya mucho después, ¿no? Y bueno, llegamos una tarde, a las 3 de la tarde, en la puerta había un policía, como siempre, cuidando, sentado ahí. Antes que yo le dijera buenas tardes, él me dijo, ¿qué hace, Carlito? Era de Tacuarembó, de San Gregorio Polanco. Mirá vos. Y él me conocía, pero yo me conocía como cantor y bueno, dice, no, dice, yo jugaba en el Wander de San Gregorio y fuimos a Tacuarembó a jugar, vos jugabas en el Wander también Bueno, me hizo toda una historia y yo le pregunté, digo, mirá, digo, acá es que está todo lo que recogió Ayestarán, y digo, sí, está, mirá, entrá nomás que ahí están una señora y un señor que son los que están a cargo de todo eso, que vas a ser bien recibido, me dice. Bueno, entramos a una sala grande, una casa de esas antiguas, esa sí, bien antigua, en penumbras prácticamente, y al fin de ese corredor había un escritorio enorme donde habían dos personas inclinadas escribiendo con la luz de una portátil cada uno. Y bueno, ahí yo golpeé, buenas tardes, y usted disculpe, y se sorprendieron, viste, como que nadie visitaba ese museo. Claro. Y se sorprendieron a ver a dos personas que entraban y yo, bueno, me acerqué a ellos, digo, buenas tardes, ¿cómo están? Digo, y me presenté, digo, mire, yo soy Carlos Benavides, bueno, me conocía. Quisiera saber si simplemente por saber si aquí tienen todo el trabajo de Laura Ayestarán, y le conté lo que les acabo de contar a ustedes, con lujo de detalle. Y se iban sonriendo y como abriendo los ojos y como diciendo, al fin vino alguien, como si tuviera una isla, ¿viste? Como si estuviera Robinson Crusoe y su señora en la isla esperando que le vinieran a rescatar. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque realmente no iba nadie. Ellos estaban solos ahí arreglando y tratando de que no se perdieran y transcribiendo partituras. Abrieron un placar y se me cayeron violines, guitarras, piano, cantos arriba, porque estaban todas las cintas de Lauro allí guardadas, ¿no? Y quedé como agobiado por aquello, ¿no? Porque la verdad que fue impresionante, sobre todo para el que le gusta la música, ¿no? Y salió de ellos, ¿tú querés grabar algo? Digo, bueno, si se puede. Bueno, sí, ¿cómo no? Dice, ¿cómo dijiste que se llamaba? Ya los dos, ya ¿cómo dijiste que se llamaba tu abuelo? Buscaron en un índice ahí, pum, pum, bajaron tres cintas, bajaron, 3 o 4, recuerdo. Y dice, mira, tenemos las de tu abuelo y todos los demás de Tacuarembó que él grabó. Si querés grabar todo esto, no hay problema ninguno. Qué patrimonio. Bueno, digo yo. Digo, tendrías que traer, sí, un grabador a cinta, porque nosotros no lo tenemos acá. Digo, bueno, así que entonces yo puedo volver mañana. Sí, claro, no hay problema ninguno. Nosotros te vamos a adaptar acá a un lugar. Bueno, salimos con Laura maravillado y emocionado y sobre todo la buena disposición de esos músicos que estaban transcribiendo
que haciendo su trabajo y que se abrieron de par en par, ¿no? Claro. Fui a aquellos tiempos a Radio Rural a hablar con Sergio Rodríguez, querido Sergio, un amigo de toda la vida, que era técnico de Radio Rural, y le planteé, no digo, mira, digo, Sergio, ¿dónde se podrá alquilar ¿Para qué querés? Digo, mirá, bueno, le conté. Dice, no, mañana agarramos uno de acá de la radio y vamos. Yo te paso a buscar ¿a qué hora querés ir? Y bueno, y a las 2:30, yo salgo a las 2 y llevo una máquina de esta y vamos a grabar. Al otro día caímos con Sergio, nos aprontamos todos, nos habían aprontado todo un lugar hermoso ahí, bueno, una mesa larga. Pero ¿qué ocurrió? Enchufamos, bueno, aquel enchufó el aparato todo, y la energía no daba para mover la cinta. No. Entonces dijimos, pero qué lamentable. Me quedé desconsolado y sobre todo por ellos también, ¿no? Dice, no, espere un poquito, Carlito, espere un poquito. No, me llamaron ahí, no sé a dónde. Bueno, entonces te lo mandamos para ahí con la cinta. Sí. Bueno, me mandaron a la casa de Juan Antonio Lavallegas, que es otro museo que queda a 4 o 5 cuadras de esa sala. ¿Entienden lo que les voy a decir? Yo salía con la cinta, era como llevar unos lingotes de oro. Sí, básicamente. Y ellos tenían la confianza de que yo iba a volver. Claro. ¿No? Fuimos ahí al museo y grabamos toda la cinta, porque inclusive se cerró el horario de atender a la gente y nos quedamos hasta lo último. Y las cintas se las dejamos ahí. Digo, mañana yo vengo a buscarla y se las llevo. Dice, no, nosotros no es problema, no es preciso, nosotros se las llevamos. No, yo vengo a buscarla y yo se las llevo porque ellos me la dieron a mí. Claro. Y fue lo que hice, pero además, aparte para agradecerles lo que habían hecho, ¿no? Sí. Bueno, y así fue. La pasamos, llevamos cassette también, por supuesto, pasamos todo a cassette. Y vine a mi casa, al otro día, no sé cuánta semadura de bate me tomé, pero me escuché todo. Y les juro que en ese lapso que yo escuchaba la guitarra de mi abuelo, que los ladridos de los perros, el reloj, era el guricito que estaba sentado allí al lado de él escuchando, ¿no? Porque además ese sonido de la guitarra, ustedes lo tienen ahí, que no es un sonido esplendoroso, pero es la intimidad de la música tocada por el gusto y por el amor a la guitarra y a todo eso que él recopiló, porque dentro de la cabeza de mi abuelo había todo una coplería y una musiquería de aquellos tiempos que bien él guardó y en su memoria y en sus dedos y en su guitarra, ¿no? Entonces, claro, después, por ejemplo, yo le llevé al Bocha, obvio, esto que había copiado. Entonces el Bocha, bueno, lo escuchó también, pero enseguida no empezó a trabajar sobre los temas, ¿no? Hasta que un día me dice, vení Carlitos, y había hecho el texto de Cubanita, ¿no? Y de otro, Yo Te Corazón, que después se lo voy a mandar porque está grabado. Yo canté arriba de la guitarra de mi abuelo. Entonces es la guitarra de mi abuelo, Qué bueno. el texto del Bocha, y bueno, y mi voz, ¿no? Carlos, Sapo, sí. tenemos aquí preparada María Julia. Antes que te vayas de la imagen de la persona de don Héctor, que es el sapo original, ¿no? En la familia en realidad es el que lleva el nombre original del sapo. Vamos a escuchar esta primera versión, ¿no? Es un ritmo de mazurca, ¿no? Sí, es una mazurca. Bueno, esta recopilación de Lauro y Estarán, que vos los has compartido ya, es la versión de don Héctor Benavides, es lo que vamos a escuchar ahora, para después escuchar, cuando vos nos traigas, tu propia versión. Bueno. Bueno, gracias a las manos de Celina, vamos a escuchar entonces a don Héctor Benavides, abuelo de Carlos Benavides. María Julia, mazurca del siglo pasado de Tacuarembó,
cuyo autor es Manuel Amaro, ejecutado a la guitarra por Héctor Benavides. Tendrá, ¿cuántos años tendrá esta versión? Y bueno, esa versión es de 1958, ¿no? Ajá. Pero él dice que se la había escuchado a Manuel Amaro en el 90, casi a fines del siglo XIX, ¿no? Cuando tenía 18, 19 años, no recuerdo bien. A mí siempre, cuando la escuché y la recordé, siempre me sugirió cómo sería María Julia, ¿no? Por eso digo María Julia, sequía o lluvia, ¿no? Y qué hermoso y qué amor que le tenía Manuel Amaro para componer a esa mujer una tal hermosura de melodía, ¿no? Por eso el texto está escrito casi como una pregunta a todo él, ¿no? De quién era María Julia, ¿no? ¿Querés Y bueno, presentarnos ¿sí? tu ¿Cómo? versión, la versión que vos grabaste de María Julia, de la mazurca? Sí, claro, esa ya es mi guitarra, ¿Mm? y el texto me pertenece también. Claro. Recuerdo que se lo llevé al Bocha, le llevé la canción ya compuesta, y le digo, bueno, cambiale lo que quieras, ¿no? Ah, Y él se empezó a sonreír, porque él siempre tenía una sonrisa de pícaro, ¿viste? Y le empezó a escuchar, y él no decía, qué bueno, qué por favor. Él nunca utilizó ningún término ampuloso Mm, para un trabajo musical o para cualquier trabajo, sino que decía, por ejemplo, está bien logrado, está bien, bueno, acá hay que trabajarlo un poco más. No te decía dónde había que trabajarlo, él decía que había que trabajarlo. Y tenía algo, ¿no? Cuando a él le gustaba algo, porque además estaba escuchando la música de su padre, él movía la cabeza inconscientemente, como llevando el ritmo. Y cuando termine, le digo, no, digo, bueno, digo, cualquier cosa acá está el texto. ¿Para qué? Dice él. Y si querés cambiarle algo, déjala así nomás, dice. Bueno, claro, y esta versión que van a oír, esa es ya con mi guitarra, tratando en lo posible de, de empardar la guitarra de mi abuelo, ¿no? qué emoción. la escuchamos. Bueno. Mazurca del siglo XIX, compuesta por Manuel Amaro, recopilada por la guitarra de Héctor Benavides. Grabación hecha por Laura Yestarán al mismo en Tacuarembó el 27 de noviembre de 1957.
busco el amparo de una mazurca nombrándola María Julia, que en sus tertulias la San Fructuoso supo escuchar. La memoriosa guitarra vuela, la recupera desde el ayer. Mujer y música bailan juntas, entre preguntas sin responder. De que fue hermosa lo deja claro Manuel Amaro en su inspiración. Conmueve el alma y algo se anuda María Julia en el corazón. María Julia, sequía o lluvia, ¿cuál fue ese tiempo para su sed? ¿Qué historia encierra en el paso en guerra sus 5 sílabas de mujer? Manuel Amaro buscó el amparo de una mazurca nombrándola María Julia, que en sus tertulias la San Fructuoso supo escuchar. La memoriosa guitarra vuela, la recupera desde el ayer. Mujer y música bailan juntas, entre preguntas sin responder. De que fue hermosa lo deja claro Manuel Amaro en su inspiración. Conmueve el alma y algo se anuda María Julia en el corazón. Néctar de amor o amarga hiel, jardín de olor, flor de papel, desolación, aire feliz, torpe borrón, claro matiz. María Julia, sequía o lluvia, ¿cuál fue ese tiempo para su sed? ¿Qué historia encierra en el paso en guerra sus 5 sílabas de mujer? María Julia, sequía o lluvia, ¿cuál fue ese tiempo para su sed? ¿Qué historia encierra en paz o en guerra sus 5 sílabas de mujer? Bueno, ahí estábamos escuchando la voz y la guitarra del Sapo Benavides a la manera de Lauro Gestarán, igual presentada por vos en este comienzo de la grabación. Estaba pensando recién afuera de esto es una grabación casera, ¿no es cierto, Sapo? Sí, sí, Es prácticamente el mismo recorrido que, que tuvo esa mazurca en la guitarra de tu abuelo, que Lauro recopiló. Vos retomás de la misma manera esa obra y la interpretás con esta letra que le has hecho. claro, es que así la pienso grabar también, porque podríamos hacerle arreglos, sumar otros instrumentos, pero creo, a mi manera de ver, que le saca esa intimidad, ¿no? Sí. Ujú. Porque al nombrarla, a tener palabras, la melodía de la mazurca, aparece María Julia bailando y transitando en la melodía. Entonces, quitarla de ese ambiente, de esa reflexión, de esa pregunta, caramba, ¿cómo sería el músico? ¿Cómo pudo reflejar tanta belleza en una hermosa música como muchos lo logran, ¿no? Ujú. Y creo que ese es la intimidad
y el lugar donde María Julia y Manuel Amaro, el autor, y bueno, y mi abuelo se merecen que permanezca la canción. Nosotros, Sapo, estamos ya transitando los últimos minutos de Pueblos y Caminantes y bueno, los vamos a transitar contigo claramente, pero yo quería preguntarte en relación a esto que escuchamos. Bueno, hay más grabaciones de tu abuelo y vos has intervenido en otras de ellas. ¿Qué, qué estás pensando en relación a eso? Porque recién dijiste cuando la grabe. Sí, es que pienso, por suerte, aunque hace tantos años grabé mi primer disco en el 74, por suerte tengo la facilidad de que el estudio me abra las puertas, es decir, estoy preparando un disco que ya prácticamente está grabado antes de la pandemia, etcétera, y antes de que muchas cosas sucedieran, pero también pienso hacer un disco, un trabajo donde esté la guitarra y la voz en estos temas. Hay otros, justamente ahora hace un rato estaba escuchando una polka maravillosa que toca mi abuelo y bueno, y estoy en eso de, de ir desenredando los dedos para llegar a hacer lo que él hacía. Y bueno, y pienso que lo voy a grabar a esto, a estas canciones. También ese otro yote que se los voy a mandar, se llama Yote Corazón con texto del Bocha. Por favor, sí. Y entonces él también cuando comenzó a hacer la canción, el Bocha cantaba con la guitarra del abuelo para ver la frase para ir escribiendo, ¿no? Y entonces yo aquí en mi casa, antes de sacarlo en la guitarra, puse la grabación del abuelo y le canté arriba el texto de Bocha, ¿no? Y bueno, y así, y es un trabajo que, uno de los tantos, porque, a ver, en esto de ir creando canciones, músicas y ir musicalizando a poetas, como el Bocha, que yo tengo una cantidad de versos anónimos, de canciones anónimas, no, perdón, inéditas, y que me dejó, como él dijo, cuando estaba por irse de gira el día anterior, que fue cuando la última vez que estuve con él me miró, ¿no? Porque estaba claro, como siempre, y me dice, mirá, Carlitos, que hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? No autoritariamente, sino firme, como diciendo, vamos arriba. Un mandato. Claro, y como decía siempre, porque él siempre cuando, en los tiempos duros, cuando pasaba algo, él siempre decía una frase. No, mirá, me decía, hay que cantar, Calandria, decía. Bueno, y era como eso, era como hay que cantar, Calandria, ¿no? Entonces... Y seguirás, sí. y seguirás cantando y compartiendo con nosotros estas columnas que la verdad tendrían que ser más frecuentes, porque una vez por mes ya no nos alcanza, queremos escuchar más. Quizás ese yote o estos temas que han sido recopilados y donde están también entremezclados las canciones de inmigrantes, Claro. bueno, van trayendo la memoria colectiva. Vos elegirás si serán tema de otra columna. Nosotros tenemos que despedirnos ahora. Te imaginamos allí en ese rinconcito sobre la calle Salto, con Laura al lado tuyo, quizás tejiendo o bordando un tapiz, ambos tomando mate y nosotros desde acá saludándolos desde la otra orilla. Ella cuando estoy hablando, ella se va para el fondo, ¿viste? Porque dice, no, capaz que me muevo. Y digo, pero ¿qué? Si te mueves nadie te ve, le digo. Mandale nuestros saludos acá también, claro, de Fierro, que está acá escuchando. Y ustedes también, querido amigo, que de toda la vida. Así que para mí es un regocijo encontrarme cada tanto y que es en el fondo, no cuesta tanto trabajo porque estoy contando mi vida y contando ladrillito a ladrillito de una construcción musical que uno fue aprendiendo
a construir desde la infancia, ¿no? Es muy valioso todo lo que nos transmitís. Ya pisando las 18 nos tenemos que ir, así que te volvemos a encontrar en cualquier momento, nos llamamos. Estamos igualmente, saludos para todos ustedes, y bueno, ya nos vamos a encontrar, por supuesto. Bueno, ahí pasaba el Sapo Benavides querido, que estuvo aquí en el aire de Pueblos y Caminantes desandando parte de su vida. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas en De Pueblos y Caminantes. De Pueblos y Caminantes.